Hola, buenas. En esta ocasión vamos a estar presentando nuestro tercer y último caso clínico sobre el módulo abdomen y pelvis. Los integrantes del grupo son Ana Arceniegas, Antonio Munive, Saulo Quiñones, Andrés López y Fabio Chávez. Nanovideo del hígado. Primeramente tenemos que saber que el hígado es un órgano homogéneo, liso en su parte externa, rodeado por el peritoneo y por una membrana propia conocida como la cápsula fibrosa del hígado. A partir de su parénquima hepático salen los fundamentales conductos excretores de la bilis. Aquí podemos observar la bilis. En ese orden de ideas, la anatomía esencial de este órgano se puede comprender analizando sus dos caras, la cara diafragmática y la cara visceral. Siendo así, comencemos entonces con la cara diafragmática. Por un lado, la cara diafragmática del hígado se caracteriza por ser convexa y estrecharse hacia la izquierda. Igualmente, podemos decir que el órgano del hígado como un todo está dividido en dos superficies por la implantación del ligamento falciforme. En el modelo orgánico que tenemos aquí presente no podemos observar. Sin embargo, con la ayuda de un modelo sintético, podríamos decir que en esta sección se ubicaría dicho ligamento falciforme. Continuando así, podríamos decir que esta cara diafragmática del hígado puede explicarse comprendiéndola a partir de tres porciones. Primeramente, en cuanto a la porción anterior de la cara diafragmática del hígado, la misma se caracteriza por estar relacionada con el diafragma, que cruza los dos bordes cartilaginosos que limitan el epigastrio y se dirige a la extremidad del lóbulo izquierdo del hígado, es decir, este que tenemos aquí presente. Siendo así, continuando con ese orden de ideas, tendríamos la porción superior, con la cual se establece una relación cardiopericárdica a través del diafragma. Una porción posterior, por último, es la que caracteriza a la cara posterior, a la cara diafragmática del hígado. En esta porción posterior se observa el área desnuda del hígado, que corresponde al contenido del ligamento coronario. El área desnuda podríamos ver que en este modelo orgánico sería aproximadamente esta sección que se está señalando, mientras que el ligamento coronario con su hoja anterior y su hoja posterior rodearía el área desnuda del hígado y posteriormente se juntaría formando los ligamentos triangulares. Por otro lado, en esta vista posterior inferior de la cara visceral del hígado, se presentan tres surcos dispuestos en forma de H que aíslan los lobos cuadrado, caudado, derecho e izquierdo del hígado. Veamos cuáles son estos surcos. Primero, la fosa de la vesícula biliar corresponde al surco longitudinal derecho. Lo podríamos ver si retiráramos la vesícula biliar. Esta concavidad va disminuyendo su profundidad hacia atrás y se detiene contra el lobo caudado, más allá del cual desaparece en dirección a la vena cava inferior. Segundo, la fisura del ligamento redondo. Este da origen al surco longitudinal izquierdo y aloja adelante el ligamento redondo del hígado. Por atrás, dicho surco se vuelve vertical y contiene los vestigios del conducto venoso. Tercero, el porta hepático, representando el hilio del hígado, que deja un surco transversal que une la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo. ¿Qué es la anastomosis portocava? Es la comunicación que existe entre el sistema venoso cava con el sistema venoso porta hepático. Como ya sabemos, el sistema venoso porta hepático drena hacia el hígado la sangre venosa del tracto digestivo, mientras el sistema cava asegura el retorno venoso hacia el corazón de toda la circulación sistémica, es decir, que ambos sistemas son independientes. Sin embargo, existen vénulas que permiten que ambos sistemas se comuniquen en la proximidad de los extremos del tubo digestivo y de las paredes abdominales. El propósito de esta comunicación es que cuando la circulación porta a nivel del hígado esté obstruida o disminuida, generando que la sangre del intestino no pueda llegar al hígado, entonces se utiliza esta comunicación para que la sangre del tubo digestivo pueda alcanzar la aurícula derecha a través de estas vías colaterales. Esto sucede gracias a que la vena porta y sus tributarias carecen de válvulas, lo que hace que al estar anastomosadas con las tributarias del sistema cava, la sangre que corre por ellas pueda cambiar su rumbo. Existen 4 anastomosis portocava. La primera es entre las venas esofágicas que drenan en la vena ácigos o en la vena gástrica izquierda.
Otra anastomosis es entre la vena rectal inferior y rectal media, que va a drenar en la vena cava inferior, que luego se va a continuar como mesentérica inferior. Sin embargo, de estas 4 anastomosis portocavas, la que más nos interesa para comprender nuestro caso clínico, como se verá más adelante, es la unión entre las venas esofágicas y la vena gástrica izquierda. Presentación del paciente. El día de hoy acude a consulta un paciente masculino de 51 años que no refiere a alergias. Su motivo de consulta es por un dolor abdominal y añade que desde hace unos meses viene sufriendo de insomnio, fatiga y picazón en todo el cuerpo, además de que ha notado que su piel y sus ojos se han tornado de un color amarillento. En el momento de realizar el examen físico podemos evidenciar efectivamente que su piel y sus ojos están de un color amarillento, lo que significa que tiene ictericia y también el signo de la cabeza de medusa. Admite que desde hace 5 años sufre de alcoholismo y no niega antecedentes familiares. En el momento de la toma de los signos vitales podemos ver que su frecuencia cardíaca es de 108, su tensión arterial es de 104/64, su saturación está al 95%, su temperatura es de 37.7 grados centígrados y su frecuencia respiratoria es de 30 por minuto. Y a raíz de todo esto nos podemos suscitar la pregunta de qué relación tiene la anatomía con esto. Y pues resulta que a raíz de todos los signos clínicos y la entrevista al paciente podemos pensar en muchos diagnósticos, pero con la ayuda de la anatomía podemos ir descartando algunos. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos evidenciar el signo de la cabeza de medusa. ¿Y por qué se produce esto? Pues se produce por un aumento de la presión en el sistema porta, causando que sobresalgan las venas alrededor del ombligo como consecuencia del intento del cuerpo para compensar esa hipertensión, lo que es característico de la cirrosis hepática. De esta manera hemos de llegar a un diagnóstico adecuado que nos permita tratar adecuadamente al paciente. En la cirrosis hepática temprana los pacientes suelen ser asintomáticos, por lo que se puede detectar esta patología por medio de análisis de sangre o controles de rutina. Y para confirmar el diagnóstico de la cirrosis hepática se recurre a una combinación de pruebas de laboratorio y diagnóstico por imágenes. En las pruebas de laboratorio, el médico puede ordenar análisis de sangre para detectar signos de funcionamiento deficiente del hígado, como exceso de bilirrubina, lo que puede provocar ictericia, que hace que la piel y los ojos se vuelvan amarillos. También se puede realizar pruebas con el fin de evaluar alteración en la función hepática, como los niveles de enzimas hepáticas gamma-glutamil-transpeptidasa o las transaminasas ALT y AST. Asimismo, también se analiza la sangre para detectar los virus de la hepatitis y determinar la capacidad de coagulación de la sangre. Dentro de las imágenes diagnósticas que nos ayudan a detectar la alteración hepática, se encuentra la elastografía por resonancia magnética, que es una prueba de imagen avanzada no invasiva que detecta el endurecimiento o la rigidez del hígado. También se pueden realizar otras pruebas de diagnóstico por imagen, como tomografía computerizada y ecografía. Y también se puede pedir una biopsia de hígado, que es una muestra de tejido no obligatoria para el diagnóstico, pero que puede servir para identificar la gravedad, el alcance y la causa de las lesiones del hígado. La cirrosis hepática se clasifica de 3 formas diferentes, de acuerdo a la evolución del paciente, en 2 grandes grupos. La cirrosis compensada, en la que el hígado ha sufrido bastante daño pero aún cumple sus funciones, por lo general es asintomática y se suele detectar por medio de la bioquímica sanguínea, un perfil hepático y el examen físico. Y la cirrosis descompensada, en donde el hígado ya no puede realizar muchas de sus funciones importantes y el paciente presenta complicaciones como esplenomegalia, que es un agrandamiento del vaso, varices esofágicas que se diagnostican por medio de una endoscopia gastrointestinal superior en caso de sospecha, ascitis, que es la acumulación de líquido libre en la cavidad peritoneal, una hemorragia visceral, carcinoma hepatocelular e incluso una encefalopatía hepática o daños en el sistema nervioso. Y es importante mencionar que el límite que delimita la cirrosis compensada de la cirrosis descompensada es la hipertensión portal, que es la encargada de provocar todas las complicaciones de la cirrosis descompensada. La clasificación según la etiología de la cirrosis hepática divide sus causas en 5 grupos, con causas virales, donde están las infecciones virales como la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D y la hepatitis E, con causas debidas a agentes tóxicos como el alcohol, las drogas y fármacos hepatotóxicos, causas debidas a factores autoinmunitarios como la hepatitis autoinmunitaria, causas debidas a una falla colestásica como la colangitis biliar primaria y la cirrosis de origen cardíaco, y causas de origen metabólico o hereditario como la hemacromatosis y la cirrosis criptogénica.
Y la clasificación según la morfología de la cirrosis hepática se divide de acuerdo a la forma que las nodulaciones van a tener. Con cirrosis micronodular, que se caracteriza por presentar pequeños nódulos de regeneración con lobulillos completamente desestructurados y gruesos tabiques fibrosos. La cirrosis macronodular, que se caracteriza por presentar septos y nódulos de tamaño variables mayores a 3 milímetros. Y la cirrosis mixta, que es una combinación de ambos tipos de cirrosis, con presencia de micronódulos y macronódulos. Y de acuerdo a los hallazgos de los estudios del paciente, se le definió cirrosis alcohólica descompensada, ascitis y varices esofágicas, por lo que se procede con el tratamiento. Tratamiento de las varices esofágicas. Para entender esto hay que saber que las varices esofágicas son venas anormalmente dilatadas que se encuentran en la parte final del esófago, por las que circula parte de la sangre que en condiciones normales debería pasar a través del hígado. Dado el caso, nuestro paciente que tiene cirrosis y por ende tiene un hígado enfermo, por tanto ofrecerá mayor resistencia al paso de la sangre. El principal problema de la existencia de estas varices esofágicas es el riesgo a una rotura, fenómeno que ocurre cuando la presión al interior del vaso es superior a la resistencia de la pared. Las varices esofágicas no producen síntomas, de tal manera que para conocer la presencia deben buscarse expresamente por medio de una endoscopia digestiva. Para el diagnóstico de dicha varice esofágica, esta endoscopia nos permitirá determinar el tratamiento y el grado de la hemorragia. Tanto así que se presentarán dos casos, el primero donde nunca hubo sangrado y el tratamiento consistirá en la administración de beta bloqueantes como el propranolol y el nadolol, que son medicamentos que actúan a través de una disminución de la presión de la variz y reducen de manera considerable el riesgo de la hemorragia y el fallecimiento. Por otro lado, sangrado en varias ocasiones, que consistirá en dos tratamientos. El primero, para controlar la hemorragia, con medicinas encaminadas a disminuir la presión de las varices, como la somatostatina, terlipresina y octreotide. El tratamiento posterior a ese puede ser también una endoscopía mediante ligadura endoscópica. Este consiste con un endoscopio. El médico usa succión para jalar las varices hacia una cámara en el extremo del endoscopio y las envuelve con una banda elástica que básicamente estrangula las venas para que no puedan sangrar. También cabe recalcar que de este tratamiento no sirve de nada si el paciente no tiene un cambio en la forma de vida, en la salud, en el dejar de consumir alcohol, entre otros trastornos que agravan la situación de su hígado. Explicaremos ahora entonces la paracentesis. La paracentesis es sencillamente la extracción del líquido peritoneal llamado ascitis o al líquido ascítico del abdomen mediante aspiración percutánea con una aguja. De aquí se desprenden dos casos. La primera, que es la paracentesis diagnóstica, que sirve para los pacientes que tienen líquido peritoneal de reciente comienzo o de etiología incierta, que no es el caso de nuestro paciente, o la paracentesis terapéutica, que consiste para aliviar los síntomas que generalmente son causados como la disnea o el dolor por la ascitis de gran volumen, que es el caso de nuestro paciente, y es la cirrosis. El procedimiento es sencillamente fácil. Se debe colocar al paciente en la cama con la cabeza elevada de 45 a 90 grados y elegir, determinado por el doctor, qué punto desarrollará para hacer la intervención. Hay varias formas de intervenir y realizar una paracentesis, pero básicamente consisten en colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, ya que en esta posición las asas intestinales llenas de aire flotan hacia arriba, migrando lejos del punto de entrada, que debe estar hacia abajo en la región llena de líquido. Algunos médicos prefieren dicha posición de decúbito lateral izquierdo con inserción de la aguja en el cuadrante inferior izquierdo, porque el ciego puede estar distendido con gas en el cuadrante inferior derecho y podrían perforarlo. Posterior a esto, si es necesario, se debe utilizar una ecografía para identificar un sitio para de este modo confirmar la presencia de líquido ascítico y la ausencia de intestino suprayacente. Al seleccionar el sitio de inserción, se debe evitar las cicatrices quirúrgicas y las venas visibles para una perforación. Se debe inyectar la anestesia cada vez más profunda hasta llegar al peritoneo, que también, como ya sabemos, debe ser infiltrado porque es muy sensible. La aguja se debe insertar perpendicular a la piel en el sitio marcado. Alternativamente, la aguja se debe insertar utilizando el método del trayecto Z. La aguja se inserta lentamente para ayudar a evitar la perforación del intestino y se aplica aspiración internamente para evitar la entrada de un vaso sanguíneo. Se evita la aspiración continua porque esto puede causar que el tejido pueda protruir
la punta de la aguja y por ende no se dé la extracción. Posterior a eso, a retirar el líquido asítico de la cavidad abdominal, tenemos que recordarle a nuestro paciente que este procedimiento de nada sirve si el paciente no protruye o no decide cambiar su estilo de vida por medio de evitar bebidas alcohólicas, que es el caso de la cirrosis que nuestro paciente sufre. También seguir una dieta saludable, una dieta basada en vegetales con abundantes frutas y verduras. También debe mantener un peso saludable, porque ya que una cantidad excesiva de grasas en el cuerpo puede dañar el estómago y la obesidad puede provocar un mayor riesgo de tener complicaciones de la cirrosis. También debe reducir el riesgo de hepatitis, ya puede ser por compartir agujas o tener relaciones sexuales sin protección, porque pueden aumentar el riesgo de contraer hepatitis B y C, ya que estas infecciones pueden empeorar la enfermedad hepática. Tratamiento quirúrgico. Teniendo en cuenta que no se tuvo éxito en el acercamiento farmacológico y el grave peligro que representan las varices esofágicas del paciente, se determinó que la mejor opción era cambiar el enfoque hacia un procedimiento invasivo, conocido como derivación portosistémica intrahepática transyugular, o por sus siglas en inglés TIPS. En ese orden de ideas, veamos entonces cómo funciona dicho procedimiento. En primer lugar, se establece un acceso vascular guiado por ultrasonido que se obtiene típicamente a través de la vena yugular interna derecha, con la ayuda de una vaina muscular insertada en la aurícula derecha para la medición de presión inicial. Luego se avanza un catéter angiográfico en la vena hepática derecha y se realiza una venografía hepática. Asimismo, una aguja de punción TIPS curva se introduce en la vena hepática con su vaina circundante. Para casos típicos como este, donde se busca introducir un stent que conecte la rama derecha de la vena hepática con la vena porta derecha, la aguja de punción TIPS de la que hablábamos hace un momento se gira anteriormente y se avanza hacia abajo a través del parénquima hepático hasta la ubicación anticipada de la rama de la vena porta. Después se realiza un venograma portal con contraste inyectado a través de la aguja de punción TIPS. ¿Para qué? Para confirmar la canulación de la vena porta. De igual forma, se hace avanzar la guía a través de la aguja y se manipula en la vena esplínica o mesentérica para garantizar que no se pierda el acceso a la vena porta, ya que el hígado se moverá craneocaudalmente con la respiración. El siguiente paso consiste en avanzar el catéter angiográfico en la vena porta para medir la presión portal, y la venografía se puede repetir para visualizar las varices. La pista creada a través del parénquima hepático se dilata con un catéter de globo fundamental para luego avanzar la vaina muscular a través de la vía y 2 centímetros en la rama de la vena porta. El stent precisamente se despliega sobre esta vaina. Ahora bien, cabe aclarar que las presiones portales se miden para evaluar si se logra la reducción deseada en el gradiente portosistémico, y la venografía se puede repetir para confirmar el sangrado de las varices, si ha cesado o no, con la reducción de la presión portal. Para finalizar nuestra presentación, a continuación mencionaremos los aspectos más relevantes que quisiéramos exponer como grupo a manera de retroalimentación. En primer lugar, este ejercicio nos permitió aplicar los conceptos vistos en clase en el marco de la anatomía del hígado y el módulo de abdomen en general, como también nos facilitó mucho el comprender los conceptos médicos que se usaban en las fuentes que indagamos y así emplearlos de la manera más adecuada para una coherente explicación de nuestro caso clínico. Por otro lado, esta actividad hizo posible que tuviéramos un acercamiento significativo a las ciencias clínicas y todo lo que incluye este mundo. En particular, nos interesó para este caso clínico presentar una cirrosis hepática, ya que de esta manera averiguamos uno de los muchos impactos que puede traer un excesivo consumo de alcohol en nuestro organismo. Y también nos interesó porque abundan muchos conceptos anatómicos que van desde la anatomía del hígado o el peritoneo o las anastomosis portocavas. Asimismo, el caso clínico nos dio la oportunidad de usar nuestra creatividad para ingeniarlos la manera más llamativa de mostrar la información mediante imágenes, animaciones y todo tipo de recursos audiovisuales que aportaran a una presentación de calidad. Sin más que añadir, muchas gracias por ver este video. A continuación se presentan las referencias utilizadas para el mismo.